Estamos acompañados, pues, como lo habíamos anunciado a un inicio del programa, por el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. ¿Cómo está, ministro? Hola, Jennifer. Buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Gracias por acompañarnos esta mañana y en principio hay temas muy interesantes de los cuales desarrollar con usted. Y quisiera empezar esta conversación con una noticia dada, incluso en los portales de internet, que se desprende a propósito de esta Feria Internacional de Minas que se está realizando en Canadá. El ministro del sector, Jorge Merino Tafur, ha anunciado que el Perú concita la atención, pues, no solamente de inversionistas extranjeros, sino que las perspectivas de crecimiento de la exploración y la producción minera del Perú alcanza un promedio anual del 20% en los próximos años. Esto sin duda es una muy buena noticia porque el Perú ya está siendo percibido como muy importante y congrega, pues, la mayor cantidad de inversionistas mineros en el mundo, ministro. Así es una muy buena noticia que confirma lo que apareció ayer, en donde se señala que la inversión minera del año 2012 fue alrededor de 8.500 millones de dólares. El Perú es un país que necesita inversiones, que está sustentando su crecimiento económico en las inversiones, especialmente extranjeras, que tiene que lograr que esas inversiones y esa ganancia se conviertan en beneficios para la población, y eso es justamente la política de inclusión de este gobierno. Y también creo que esta noticia da un mensaje claro. Hay mucho pesimista que cree que vivimos en un país repleto de conflictividad, en donde los inversionistas no se animan a llegar, y eso no es cierto. Puede ser que algunos inversionistas tengan algún nivel de dificultad, pero las inversiones siguen llegando y el Perú sigue siendo un país atractivo, y desde mi sector lo que es el compromiso es que las normas ambientales estén ahí para que el inversionista que llegue las cumpla y que nosotros hagamos que sean absolutamente exigibles. Lo que queremos son inversionistas formales, inversionistas que llegan a cumplir la norma, un Estado fuerte que es capaz de hacer cumplir esta norma, y no informales, no ilegales, que empiezan a destruir el territorio, que no tienen ninguna disposición a cumplir, aun cuando el Estado les ponga los procedimientos más sencillos, se niegan a cumplir. Queremos inversionistas formales, el país lo necesita y las normas ambientales están ahí para que se cumplan. Ministro, ya que nos hemos consolidado y nos estamos consolidando cada vez más, ¿no?, sin pecar de optimismo, en un país muy atractivo para las inversiones mineras extranjeras, lo que le compete al gobierno central, ¿no?, y a su portafolio directamente, es también brindar esa garantía, esa seguridad jurídica que necesitan estos extranjeros para invertir en nuestro país. Así es, y esa seguridad desde mi sector se da por 4 elementos. Tener las normas ambientales, con lo cual lo que mi ministerio se ha propuesto en coordinación con los otros ministerios es tener actualizadas todas las reglas ambientales. En el caso minero ya hay un proyecto de actualización del reglamento de protección ambiental para las actividades mineras, e incluso hay un proyecto de reglamento actualizado de protección ambiental para actividades de hidrocarburos. Pero hay también para los otros sectores, porque el Perú no solo es minería, es también industria, es también agro, es también bosque, etc. Estamos actualizando eso. El segundo elemento es lo que tantas veces hemos hablado, Jennifer, que es el tema de la certificación ambiental, es decir, la evaluación de impacto ambiental. Ya se creó el SENACE, ya se instaló el Consejo Directivo del SENACE, se aprobó el reglamento interno del Consejo Directivo y el plan de trabajo inicial. Lo que nos falta es terminar de aprobar los criterios para la elección del jefe, que, como señalé hace una semana, yo espero que no tome más de 45 a 60 días elegir al jefe SENACE. Eso va a significar que ya tiene titular y el SENACE va a operar. El tercer elemento es la fiscalización, sobre el cual hay un proyecto de ley en el Congreso, del cual vamos a hablar ahora a mayor profundidad. Y el cuarto es el tema de la información sistematizada, información ambiental integrada, que es la única manera de poder sacar conclusiones sobre cuál es la situación ambiental de una región o en relación a una actividad o qué nivel de afectación puede estar sufriendo una comunidad respecto a una actividad económica. Cuando la información ambiental es dispersa, se malentiende, se malinterpreta. Cuando la información ambiental se integra, uno puede sacar conclusiones, y al sacar conclusiones asumir los planes de acción o las medidas de remediación. Claro, de lo que se trata es ordenar todo el sector que por tantos años estuvo disperso, ¿no? Ahora, antes de darle detalle a este tema interesantísimo del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que es lo que se requiere ahora y por lo cual vamos a darle de lleno esta entrevista, me gustaría hacer un paréntesis y que nos explique así brevemente por qué es que es tan importante el tema de la inversión minera en nuestro país, por qué se hace prioritaria a veces y necesaria para incluso llevar a cabo este ansiado sueño de la inclusión social. La inversión es necesaria por varios motivos. Primero, porque los volúmenes que requiere un país que tiene una importante extensión territorial, un número importante de habitantes, los montos que se requieren para poder atender los servicios y las necesidades de la población son altos y no se pueden generar necesariamente con pequeñas actividades. Se requieren actividades de gran magnitud para poder, a través de los impuestos o a través del empleo que generan, a través de los servicios que tienen colaterales, poder generar los ingresos para atender estos servicios. Eso es lo primero. Segundo,
No necesariamente, porque recuerda, Jennifer, que nosotros somos un país que hemos pasado severísimas crisis en los 80s, en los 90s. En consecuencia, la formación de una clase empresarial con capital suficiente para invertir los volúmenes que se requieren para ingresar a determinadas actividades económicas no existe todavía. Estamos hablando aún cuando ayer ha salido en esta lista de los multimillonarios, pero en realidad no hay muchos grupos empresariales suficientemente capitalizados con capital de riesgo para ingresar. En consecuencia siempre se requiere, porque este es un principio en las inversiones, dispersar el capital en el sentido de, si cotizas en bolsa puedes tener un accionista institucional, una AFP que te está aportando dinero para poder ingresar. Tercero, en el pasado nosotros teníamos a un Estado empresarial, por ejemplo Centromin Perú era el que hacía muchas actividades mineras. ¿Qué ocurrió con Centromin Perú? En la gran mayoría de los casos daba pérdida, porque finalmente lo que tú estás es ingresando a actividades de riesgo. Mucha gente cree que tú abres un hoyo y hay un mineral, o abres un hoyo y hay petróleo. No necesariamente. Hay una estadística que ahora no la tengo exactamente en la cabeza, que te dice de tantas cantidades de perforaciones, X, una te da resultados positivos. En consecuencia estás hablando de inversiones de riesgo, y para inversiones de riesgo tienes que también tratar de evitar que sea el Estado el que asuma necesariamente ese riesgo y puedas, asociado, porque también se puede ser asociado, lograr que los privados ingresen. Entonces, tener inversión, y bueno, y de hecho todos los beneficios que te genera una inversión, en lo que ya te señalé de empleo, de servicios, de impuestos, que son los que permiten al Estado tener la caja para atender luego las necesidades y que se desarrolla con el círculo virtuoso, ¿no? Y dicho esto, entonces lo que se necesita ahora es siempre ordenar y ver que toda industria que se desarrolle en nuestro país sea respetuosa y amigable con el medio ambiente, que al final no es lo que a ustedes les compete en el portafolio que usted bien encabeza. ¿Por qué es necesario el CINEF en ese caso? Así, y voy a ingresar con tu frase. A veces se establece un dilema falso, ¿no? En donde si son los privados o el público el que puede hacer mejor las cosas. En realidad, cualquiera de las dos lo puede hacer, como te digo, con todas las variables que acabo de señalar. ¿Y cuál es el rol del Estado en la materia ambiental? Establecerle las condiciones. Sea cual fuera el inversionista, mediano, pequeño o grande, público o privado, el Estado tiene que establecer las condiciones. En el caso de mi sector son las condiciones ambientales. Son las reglas ambientales que, como he dicho en más de una oportunidad, tienen que ser muy estrictas. Ahora, uno pone la regla, apela, espera, invoca, siempre está mirando que el operador las cumpla, pero necesitas de hecho a alguien, una entidad pública que supervise ese cumplimiento. Por eso en el Perú existen los organismos de fiscalización ambiental. Y todos estos organismos de fiscalización, evaluación y fiscalización ambiental son parte de un sistema que se llama el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, cuya cabeza, cuyo ente rector, es una entidad que está en el sector ambiente, que es el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Pero ten en cuenta, Jennifer, que el OEFA no es el único que fiscaliza. Hay muchos otros en distintos ministerios, en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, que cumplen la misma función, pero todos en una lógica de sistema, con el OEFA a cargo. Entonces, desde el Poder Ejecutivo, el día 12 de diciembre de 2012, 12-12-12, nadie se va a olvidar, presentamos un proyecto al Congreso, el proyecto 1815-2012-PE, que es Poder Ejecutivo, que ya está en el Congreso, orientado justamente a fortalecer este sistema de fiscalización ambiental y el rol del organismo en esta función. Que ya incluso era una modificación de la ley 29.325. Así es, ya tenemos una ley. Pero ¿qué ocurre? Cuando se asumió este mandato, cuando el gobierno asume en julio del 2011, encuentra que ya efectivamente la fiscalización existe, el sistema existe y el organismo existe, pero con muchas deficiencias. Primero, por ejemplo, el OEFA, que es el organismo principal de la fiscalización ambiental en el Perú, no tenía presupuesto. Porque a diferencia de lo que ocurría con Ocineresmig en el pasado, que recibía un aporte de regulación, 1% de la facturación de hidrocarburos, a el OEFA no se le estableció ese beneficio. ¿Y de quién estaba adscrito? ¿Cómo? Recibía presupuesto del Tesoro Público, pero siempre con la escasez que implican esos presupuestos públicos, pero no tenía un monto definido, claro, permanente, que es lo que necesita un organismo para hacer una evaluación objetiva. Y siendo un organismo tan modular, eso ¿no? ya se Como corrigió. evaluar y fiscalizar. Eso está en la ley de presupuesto, el año pasado lo hemos podido corregir, es un cambio significativo. Ahora el OEFA, tiene que salir el decreto supremo que establezca el porcentaje, va a recibir un porcentaje de ese aporte de regulación. Pero habían otros elementos que no estaban debidamente sustentados. Por ejemplo, nadie fiscaliza o fiscalizan muy marginalmente a los informales. Había que corregir el tema de la fiscalización de los informales. Segundo,
Muchos creen que la fiscalización es llegar con un palo y sancionar. Nosotros en el Ministerio del Ambiente estamos convencidos que la fiscalización tiene un elemento disuasivo, correctivo, coercitivo, que es la sanción, pero a su vez tiene un elemento promotor. Y aquel operador que está dispuesto a corregir, hay que darle la oportunidad que corrija, sin que se vea necesariamente expuesto a una multa, salvo obviamente se haya cometido algún daño. Ese es un elemento y del central, cual tendría que incluso reparar. Tercero, muchas veces la gente dice, señora, que hay un problema de contaminación, que venga el OEFA. Resulta que el OEFA llega con una supervisión, inicia lo que se llama el procedimiento sancionador, y ese puede tomar un año. Y la gente dice, oiga señor, un año después, ¿qué pasó? O sea, en realidad al mes siguiente ya quiere saber, oye, Estado, dame una respuesta de qué ha pasado. Resulta que el OEFA estaba atado de manos para difundir algún nivel de información sobre su supervisión. Y nunca podía aplicar la sanción adelante, tenía que esperar la conclusión. Ahora se establecería un sistema de papeletas ambientales que te contaré después. Entonces, ese es un cambio realmente importante. Y hemos establecido un conjunto de otros cambios que también pasa por un tema que ha empezado a ser criticado en algunos medios, pero sobre el cual me gustaría detenerme, Jennifer, y es el tema de elevar el tope máximo de sanción de 10.000 UITs a 30.000 UITs. Tema sobre el cual me quiero detener también un momento más. Pero la última, sobre todo este conjunto de cómo lo encontramos, el porcentaje de operadores sancionados que pagan sus multas es bajísimo. ¿Por qué? Porque impugnan judicialmente la multa y lo llevan al Poder Judicial. Y en el Poder Judicial duerme el sueño de los justos, se queda ahí en procedimientos contenciosos administrativos que hacen que finalmente no se sancione. Ahora, en el primer punto, ministro, en relación a que las sanciones ambientales sean disuasivas porque se va a triplicar este tope máximo aplicable hasta los 30.000 UITs, ustedes están incorporando una serie incluso de elementos como estas papeletas ambientales para incluso dotarle de facilidad, ¿no? No solo ser coercitivo. Así es. En realidad, en la parte para establecer el balance, estamos utilizando un poco el esquema que utilizan los auditores en contabilidad de una empresa. Aquellos televidentes que tienen experiencia en auditoría saben que cuando llega un auditor, el auditor identifica lo que llama observaciones y hallazgos. La observación son elementos subsanables, ¿no? Y le dice al administrado, le dice a la empresa, mire señor, usted tiene que corregir esto. Incluso en un informe de auditoría abajo aparece la respuesta de la empresa, señalando ya se cumplió, o voy a cumplir de esta manera, o voy a introducir este cambio. Lo otro son los hallazgos. Lo que una empresa tiene que tener mucho cuidado es no tener hallazgos, porque un hallazgo implica una mala gestión administrativo-contable. En la fiscalización puedes hacer lo mismo. Tú puedes tener situaciones en donde todavía no ha habido, o sea, no hay daño ambiental o no hay riesgo alto, y le dices al administrado, señor administrado, subsane. Subsane en un plazo de X días. Y si usted subsana, se evita el procedimiento administrativo sancionador. Si no subsana, le voy a caer fuerte, porque también no se trata de dar un plazo que no se cumple. O sea, permite subsanar estas infracciones leves, ¿no? Así es, infracciones leves o situaciones que en realidad pueden ser el incumplimiento de una formalidad y que no merecen estar iniciando procedimientos administrativos, porque la idea, Jennifer, de la fiscalización es que la fiscalización sea agente de cambio. O sea, que yo no fiscalizo para recaudar. Esto no es como que alguien llega y entonces a ver cómo hago caja y voy y multo. Ni para hacer una traba de la empresa, ¿no? La fiscalización es un agente de cambio. Yo voy a supervisar porque en realidad quiero que cumplas y quiero ver cómo puedo contribuir a que cumplas. Y por eso este lado. Pero al otro lado, como una buena balanza, está el tema de aquellos que tengo que sancionar. En el Perú hoy día el tope máximo de multas es de 10.000 UITs. A diferencia de lo que ocurre en otros países el monto de la multa está en función al daño real. Mira tú que en el caso de British Petroleum, en el Golfo de México, ¿recuerdas ese derrame de petróleo que ya tiene algunos años, 6, 7 años, no recuerdo exactamente? La multa aplicada es de 4.500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque eso no está en función a UITs o una unidad de referencia, está en función al daño que ha causado. En el Perú tenemos el límite, porque así son nuestras leyes, así es constitucionalmente, que las sanciones tienen una referencia. En el caso de la fiscalización, la referencia es la UIT. Era 10.000 UITs. Pero ¿qué ocurre cuando tú pones una multa de 10.000 UITs y luego llegas, haces una supervisión y hay un daño ambiental? Que cuando tú haces el cálculo muchas veces ves que se excede, porque hay dos elementos a tener en cuenta. Hace poco se impuso una multa desde Produce a una pesquera por el tema de procesamiento de una pesca indebidamente extraída. Si tú hacías el cálculo rápidamente sobre la multa y luego comparabas cuántas toneladas supuestamente se extrajo indebidamente, de esas toneladas de pesca, cuánto se convierte en harina, y al precio de la tonelada de harina, ¿cuánto ganaría? Resulta que el hombre puede pagar su multa tranquilamente porque gana más y le es más rentable incumplir.
En consecuencia, ahí hay algo que en derecho se llama el objeto ilícito, que es la determinación de exactamente si se está obteniendo un beneficio de la infracción. Y el otro tema es la reparación, y para eso se utiliza, es decir, el daño ambiental, para ser más claro. Y para eso se utilizan los mecanismos de la economía. Hay un elemento que se llama la disposición a pagar, que es una manera como tú valoras. Entonces, nosotros hemos sacado la cuenta, Jennifer, que por ejemplo en el caso de esta sanción que se ha aplicado a un operador por contaminación de hidrocarburos en la zona norte, la sanción debió ser de 23.000 UITs. ¿No? Entonces, date cuenta, y no el monto máximo, porque hay situaciones que merecen este tipo de sanciones. Ahora, nosotros no podemos aplicar una multa por encima del tope, por eso se estaría incrementando a 30.000. Entonces, date cuenta que está la balanza. Está el incentivo al administrado responsable y la sanción drástica al administrado u operador irresponsable. Y la posibilidad de poder subsanar a aquellos que son sectores menores, ¿no? Y que todavía están en la posibilidad de operar de manera transparente, ambientalmente amigable, ¿no? Así es, y yo creo que este es un buen proyecto. Yo invoco a través de este programa, de este noticiero, al Congreso de la República, que ya se instaló nuevamente, ahora está en la Comisión de Ambiente, a considerar este proyecto de ley, porque es un proyecto de ley necesario para la gestión ambiental del país. Hemos recibido muy buena respuesta de muchos congresistas que colaboran y que quieren ver que este proyecto se apruebe. Tiene que primero ser aprobado en la Comisión de Ambiente para luego pasar al Pleno. Y una absoluta disposición del Ministerio del Ambiente para informar, para enviar la información de respaldo a cada uno de los artículos contenidos en este proyecto, porque claro, es una materia especializada ambiental de fiscalización, pero toda la información que se puede requerir para explicarle y también explicarle al televidente por qué es necesario fortalecer. Ahora, ¿en la Comisión del Ambiente ya lo agendaron o todavía no está ni siquiera agendado? Ya hemos tenido reuniones con los técnicos. ¿Quién es el titular de esa comisión? Es el señor Grandes, el congresista Grandes. Tengo entendido que está ahora con licencia y está el congresista Nayab, pero no, o con el presidente o con quien lo suceda temporalmente por la licencia del titular. Estamos trabajando con muchos congresistas de la Comisión de Ambiente. Bueno, eso es importantísimo porque al final se trata de reordenar, ¿no?, un tema medular, ¿no?, tomando en cuenta que en verdad lo que necesita nuestro país es brindarle seguridad jurídica a todos los inversionistas, y esto se trata de empezar a ordenar la casa, ¿no? Así es. Tanto tiempo desordenado. Y otro tema también, ministro, que me viene a colación cuando hablamos de ordenar la casa y de instalar nuevas políticas en las cuales se debe hacer empresa en nuestro país, es el tema de cómo es que se está solucionando los posibles o eventuales conflictos sociales con el diálogo. Usted lo ha podido vivir en carne propia con el tema de Espinar. Así es, lo de Espinar va caminando bien. Nosotros hemos tenido una resolución que crea la mesa de diálogo con un plazo determinado que luego se amplió, acaba de concluir y estamos en la etapa del reporte. Y como he señalado en más de una oportunidad, nosotros estamos viendo que este reporte responda a 5 situaciones. Situación ambiental de la provincia de Espinar, acuerdo marco satisfactorio, un programa de inversiones y desarrollo para Espinar, un tema rehabilitador, rehabilitación de ciertas situaciones que puedan haberse producido, y también el tema de cómo lograr que finalmente se pueda hacer una nueva forma de minería con una vigilancia provincial ambiental. En los 5 eso está casi concluido. El día de ayer yo he tenido la oportunidad de conversar con el alcalde de Moyohuanca, porque hay que tener en cuenta que acá tuvimos una experiencia interesante. Esta es una mesa que se instaló con una presidencia colegiada, una secretaría técnica colegiada y un levantamiento de muestras para los análisis, los muestreos, compartida, todos. Gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Ahora estamos al momento del análisis integrado, porque como te dije hace un momento con la información, es bueno analizar el resultado de suelo con el resultado de pastos, con el resultado de subsuelo, el resultado de agua y el resultado de presencia de metales en cuerpo humano, porque uno puede sacar una conclusión integrada. Pero para este análisis integrado, nosotros hemos invitado a que el municipio provincial y el gobierno regional designen a sus técnicos. El gobierno regional ya lo hizo, ¿no? La señorita que es la gerenta de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno regional de Cusco es la designada y se va a estar integrando a este equipo. No lo ha hecho el municipio provincial, y como le dije ayer al alcalde de Moyohuanca, le digo, alcalde, si en esto iniciamos como colectivo y presencia colegiada, terminemos como tal, porque no se trata de decir ahora que tengo que tomar decisiones, con todo el riesgo que significa siempre tomar decisiones, no se trata de dejo solo al Ejecutivo. No, y además así no se presta suspicacias, ¿no? Así empezamos juntos, terminamos juntos. En consecuencia hemos tenido este diálogo en donde se le ha pedido esto al alcalde de Moyohuanca, y vamos a tener la próxima semana 14 una reunión en Cusco, las tres autoridades, para conversar sobre ese tema. Pero un tema más. La discusión sobre el acuerdo marco, que recuerda Jennifer fue un elemento central, está avanzando.
Las partes se van a reunir el día 7 y 8, es decir, creo que estamos 5, en 2 días, jueves y viernes, me parece que es la reunión en Cusco, en Espinar, no estoy seguro. Ten en cuenta que esta es una negociación entre las autoridades de Espinar y la empresa. Y espero que puedan o concluir o estar muy cerca de la conclusión. Sé que están muy cerca de la conclusión. Lo importante es que Strata Trinidad ya reconoció esa importancia medular de generar mecanismos de reparación y compensación en el caso, ¿no? De que Así es, no, y hay mucha voluntad de todas las partes. Entonces la mesa de diálogo puede ser que esté tomando unos días más, pero no tiene ningún sentido sentirnos atrapados por un plazo cuando están muy cerca de cerrar el acuerdo marco, o cuando tenemos que ver que efectivamente las 3 partes, nacional, regional y local, se sumen al análisis integrado. Nosotros no hicimos una presencia colegiada para aparecer en una foto. Hicimos una presencia colegiada para que las 3 partes nos sentemos en una mesa desde el inicio hasta el final y que podamos lograr una conclusión en beneficio de la población de Espinar. Porque acá no hay protagonismo, acá no se trata de si el ministro del Ambiente o el presidente regional o el alcalde provincial obtuvo un buen resultado. Se trata de que el resultado sea beneficioso para la gente de Espinar, que es quien nos está esperando. Entonces, el día 14, que es como hemos quedado con el alcalde de Moyohuanca, vamos a tener esta reunión donde espero que podamos concretar su presencia activa en el análisis integrado. Porque se trata que el técnico que él designe vea los resultados de los monitoreos y saquemos juntos las conclusiones, porque una vez que saquemos conclusiones correctas sobre la situación ambiental de la provincia, podremos adoptar las acciones correspondientes, tener los planes de acción, planes de mejora, planes de rehabilitación, de corto, mediano o largo plazo, los que sean necesarios. No, y incluso como se inició, ¿no? Un monitoreo cuyas pruebas incluso también fueron recogidas por parte todos, de la población, que fue capacitada incluso por el sector. Ahora, eso es buenísimo porque marca un precedente general de todo lo que se consigue con el diálogo, ¿no? Bueno fuera que pudiésemos replicar esta situación que empezó tristemente, ¿no? En esa situación, y que lo replicáramos a la región de la Andina, en otros lugares. Es bueno, pero es bueno, pero es difícil. Como te digo, estamos en ese momento en donde yo creo que las autoridades del municipio provincial tienen que saber que tienen que estar en esta parte. No tiene ningún sentido empezar 3 y terminar 1, ¿no? La idea es que si empezamos 3, hemos hecho todo participativo, participamos en esta última parte también. Y que se replique en otras realidades, ¿no? Como lo que sostenemos. Conga, ministro. Bueno, ahí se siguen construyendo tan solo los reservorios, que es algo que ha sido anunciado en más de una oportunidad. Tengo entendido que muy pronto, creo que a finales de marzo, inicios de abril, se entrega uno de ellos. Por la rehabilitación del reservorio San José, en mayo tengo entendido que está uno de los reservorios ya de esta zona de Conga, y lo que le corresponde al Estado es verificar que esas cosas funcionen, porque finalmente eso es agua para la población, y lo que tenemos que ver es que los compromisos, recuerda Jennifer que el presidente dijo el agua primero, y eso significa que esos reservorios tienen que funcionar y dar un servicio real a la población. Entonces eso es lo que le toca verificar al Estado. Y lo que se espera es que en verdad se siga haciendo empresa, ¿no?, de manera responsable. Muchísimas gracias, ministro. Seguramente tendremos ya otra oportunidad, ya será el 14, seguramente el 15 o la próxima. Sí, cuando tengamos la reunión hoy estaré acá para informar, pero te agradezco mucho, y nuevamente creo que este proyecto 1815 es fundamental, es un elemento más del fortalecimiento de la gestión ambiental del país, y como te digo, no es un proyecto de ley que lo que busca es solamente disuadir o meter palo, para decirlo de la manera más ordinaria. Es un proyecto de ley que intenta balancear al buen operador con el operador irresponsable. Hay operadores muy dispuestos a corregir, muy dispuestos a subsanar omisiones, con ellos se va a trabajar para generar un cambio real. Entonces vamos a estar al tanto, pues, ¿no?, de lo que haga la Comisión de Ambiente del Congreso de la República, para que se vaya rapidísimo al Pleno. Gracias. Muchas gracias, Jenny.